¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Soy Cristina Pampín, periodista, y es un auténtico privilegio poder acompañaros hoy en esta presentación de Red Eléctrica. La compañía publica hoy el informe del sistema eléctrico y el de energías renovables, que ya son una brújula que nos permite comprender año tras año la evolución de nuestro sistema eléctrico. El compendio de datos que aglutinan estas publicaciones nos ofrece una clara fotografía del punto en el que se encuentra el sistema en la gran transformación que atraviesa. Dan cuenta, en definitiva, de cómo está avanzando nuestro país en la transición ecológica. Antes de entrar en materia, quisiera contextualizar brevemente el escenario climático que ha marcado el año 2023, porque ha sido uno de los más cálidos de la historia de España y muy seco en cuanto a precipitaciones. Sin duda, una evidencia de que el cambio climático avanza. Para mitigar sus efectos, debemos seguir redoblando esfuerzos y avanzar en el proceso de descarbonización. En este sentido, el 2023 ha sido un punto de inflexión para España. Hemos logrado superar la barrera del 50% de renovables en el mix eléctrico nacional. Ha sido todo un hito al que han contribuido todos los agentes y, por supuesto, Red Eléctrica a través de su red de transporte y gracias a la pericia de los profesionales de la operación del sistema. Gracias a todos ellos, avanzamos hacia un sistema más limpio y sostenible y siempre de manera segura. Permitidme que profundice un poco más en esta revolución renovable del 2023 y haga un pequeño repaso por las principales magnitudes del sistema eléctrico sobre las que vamos a ofrecer mayor detalle en las mesas posteriores. Comienzo con la generación eléctrica. En 2023, de los 266,8 teravatios hora producidos en España, más de 134 teravatios hora procedieron de fuentes renovables, registrando así el máximo histórico de producción. Ese dato supone un 15% más que en 2022. Y es que 2023 ha sido un año de marcas históricas. Enero fue el mes con mayor producción renovable de la historia y el 3 de noviembre fue máximo histórico de cobertura renovable diaria, superando el 73%. En este despliegue ha sido muy relevante la contribución de la eólica y también de la fotovoltaica. Ambas tecnologías han registrado récords de generación y de cobertura anual en 2023. El viento ha coronado el mix, aportando el 23,5% del total. Una estructura de generación que han completado la nuclear y el ciclo combinado en segunda y tercera posición del ranking, respectivamente. Y no solo podemos estar orgullosos de nuestro viento, también del potencial solar español que permitió el año pasado que la fotovoltaica ocupara la cuarta posición del mix nacional. Y no me olvido tampoco de la hidráulica, que a pesar de las escasas precipitaciones recogidas, ha cerrado el año generando un 41% más que el año anterior, un incremento que se explica porque 2022 fue uno de los más secos de la serie histórica, el sexto año más seco desde 1961 y el cuarto del siglo XXI. Como es lógico, la espectacular contribución de las renovables ha ayudado un año más a acelerar en los objetivos de reducción de emisiones. En 2023, más del 72% de la generación eléctrica fue libre de emisiones de CO2, que es la mayor cuota desde que Red Eléctrica tiene registros. Por supuesto, todos estos hitos tan reseñables no habrían sido posible sin una potencia instalada que va increciendo. El año pasado se han incorporado al parque de generación del país un total de 6,3 gigavatios renovables, con un claro protagonismo de la fotovoltaica. La potencia instalada total del parque generador en España a cierre de 2023 ha superado los 125 gigavatios, de los que el 61% es renovable. Estas cifras nos sitúan un año más como referente a nivel europeo. Somos el segundo país con más potencia renovable instalada, solo detrás de Alemania, y también ocupamos la segunda posición en generación eólica y solar. Centrándonos ahora en otras magnitudes, la demanda eléctrica nacional superó en 2023 los 244 teravatios hora, una cifra un 2,3% inferior a la registrada en 2022. En cuanto al plano internacional, por segundo año consecutivo, España ha vuelto a asumir un rol exportador en cuanto a los intercambios eléctricos con nuestros países vecinos. En concreto, en 2023 el saldo ha sido de casi 14 teravatios hora. Seguimos, por tanto, contribuyendo y de manera decisiva a la necesaria autonomía energética de la Unión Europea. Y son datos que, además,
ponen de manifiesto de nuevo la importancia de seguir reforzando las interconexiones internacionales, especialmente con Francia, capítulo en el que profundizaremos también en este encuentro de hoy. Todo este potencial renovable y este músculo exportador al que acabo de hacer referencia no habrían sido posible sin una red de transporte como la que contamos en España. La red de transporte es la verdadera columna vertebral de la transición ecológica, como también han recordado recientemente la Comisión Europea y la Agencia Internacional de la Energía. Y para que siga siendo así, Red Eléctrica ha trabajado este año intensamente en su refuerzo, ejecutando aquellos desarrollos contemplados en la planificación vigente para los que la compañía ya cuenta con las autorizaciones necesarias. Nos lo detallarán los expertos en tan solo unos minutos. Yo no me extiendo mucho más porque merece la pena adentrarse con calma en ambos informes, que por cierto ya están disponibles en la web de Red Eléctrica íntegramente digitalizados. Gracias a los equipos de la compañía por ofrecernos, como siempre, toda esta información de manera tan clara, visual e intuitiva. Y en este punto saludamos a Concha Sánchez, directora general de Operación de Red Eléctrica, a Ramón Granadino, director de Planificación y Desarrollo de Instalaciones de Red Eléctrica, y a Eva Pagán, directora corporativa de Sostenibilidad y Estudios de RDI. A Concha, Ramón y Eva, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana para desgranar los datos de ambos informes y ayudarnos a entender cómo se está comportando, cómo evoluciona el sistema eléctrico y cómo lo ha hecho durante 2023. Si os parece, arrancamos por el principal titular de este 2023, que sin lugar a dudas ha sido el récord renovable. Y arranco contigo, Concha, para preguntarte y pedirte, ¿cómo valoras este 50%? ¿Esto nos hace pensar que ya estamos en la senda? Buenos días, Cristina. Muchas gracias. Efectivamente, el haber alcanzado ese 50%, superado ligeramente, es una buenísima noticia. Es algo que no solamente es un récord histórico, sino que nos sitúa en esa senda que tenemos que recordar viene marcada por los planes nacionales integrados de energía y clima, que se han actualizado en toda Europa con objetivos más ambiciosos y que en el caso de España también se han actualizado y nos han marcado como objetivo alcanzar el 81% de generación renovable dentro del mix para 2030. Si hablamos de lo que ha ocurrido en 2023, como ya se ha mencionado, se ha producido un incremento muy importante en lo que ha sido la participación de renovables. Seguimos teniendo la generación eólica como la primera tecnología de todas las tecnologías en el sistema en participación, con un 23,5% de participación en el total de generación, lo cual es uno de los primeros récords históricos que podemos mencionar en este año. Va seguida de la tecnología de generación nuclear, del ciclo combinado, y en cuarta posición tenemos la siguiente tecnología de generación renovable, que es la fotovoltaica, que también habías mencionado. En concreto, aquí tenemos tanto un valor histórico récord en su participación, que ha llegado al 14%, como también en el valor absoluto de producción. Y después tenemos, por último, en este primer ranking, la generación hidráulica, que también se ha incrementado de forma muy importante con respecto a lo que tuvimos de producción en 2022. La generación hidráulica ha supuesto en 2023 el 9,5% de la producción de energía eléctrica en el sistema español. Cuando hablamos del sistema español, estamos hablando del sistema peninsular, que es el mayor, pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos sistemas no peninsulares, que son más pequeños, más complejos de gestionar y donde también hemos tenido récords. En concreto, se ha alcanzado un récord histórico de participación de la generación fotovoltaica en Baleares, alcanzando un 8,4%, y en Canarias, que es más avanzada en términos de generación renovable, hemos llegado al 19% de generación. En múltiples momentos hemos tenido récords, no solo de participación, de producción, etc. ¿Cómo podemos llegar a estos valores, que, vuelvo a repetir, son un gran éxito? En primer lugar, hemos tenido un crecimiento en la potencia instalada de generación renovable muy importante. En concreto, en el año 2023 hemos incorporado
6.261 megavatios de generación renovable a nuestro parque de generación. Esto supone que hablamos de una generación que supone el 63% del total de potencia instalada en el parque del sistema eléctrico. El incremento se ha centrado fundamentalmente en la tecnología fotovoltaica, que ha incorporado más de 5 gigavatios de potencia instalada al sistema y que ahora se sitúa como la tercera tecnología en términos de potencia instalada. La generación eólica también ha seguido incrementando su potencia instalada y es la tecnología que encabeza el mayor volumen de potencia instalada en el parque de generación. Estas participaciones de generación renovable tienen una consecuencia directa en el aspecto de emisiones de CO2 equivalentes en la producción de energía eléctrica, que al fin y al cabo es ese objetivo de descarbonización que vamos persiguiendo. Este año 2023 hemos alcanzado un récord en términos de bajas emisiones, dado que hemos tenido únicamente 32 millones de toneladas de CO2 equivalente en la actividad de producción de energía eléctrica. Como referencia es un 28% menos que las que tuvimos en 2022 y un 70,2% menos que las que tuvimos en 2007. Este avance no solamente depende de que haya más potencia instalada en el sistema, de que tengamos condiciones meteorológicas favorables, sino que también tiene una parte muy importante en cómo se opera en el sistema eléctrico español la generación renovable. Nuestro modelo desde hace muchos años consiste en que esta generación esté monitorizada, pueda seguir señales de control, lo cual es una de las claves para que participen no solamente en términos de energía, sino en términos de participación en servicios de ajuste y seguir evolucionando, incorporando sistemas automáticos para ese control, entre los que merece la pena mencionar el sistema de gestión automática de potencia que se establece en el CECRE como una de las evoluciones. Porque nos hagamos una idea, tenemos más de 23.000 megavatios de generación renovable que están respondiendo dentro de este nuevo sistema automático. Y vamos a seguir trabajando, vamos a incorporar incluso a temas en el futuro como el control de tensión a nuestra generación renovable. Esto nos permite hacer una gestión eficiente y que siga siendo compatible con la seguridad del sistema y además que la red, que es algo también fundamental, podamos operarla junto con la generación en la forma más adecuada para seguir en la senda de objetivos. Observamos, por lo tanto, gracias Concha, una buena evolución en cuanto a las energías renovables, pero para que esta nueva generación sea una realidad hay que contar con una red que sea capaz de conectarla, de evacuarla para llevarla a los hogares y a las industrias. Y en este sentido, voy contigo Ramón, por suerte España ya cuenta con una red robusta, con una red mallada, pero me consta que además desde Red Eléctrica vosotros la seguís reforzando y desarrollando. ¿Cómo habéis avanzado en este sentido en 2023? Muchas gracias, Cristina. Sí, efectivamente, el desarrollo de la red de transporte, su modernización y su adaptación y prepararla para ese futuro es uno de los aspectos clave de esta transición energética. 2023 ha sido un año muy importante para constatar que esa aceleración de inversión que requiere la transición energética ya está dando frutos y el trabajo realizado desde el año 21 y 22 en la aceleración y el impulso ágil de esta inversión que requiere la transición está dando buenos resultados. En el año 2023 hemos conseguido realizar una inversión en la red de transporte de casi 750 millones de euros, un 65% superior al volumen de inversión que se realizó en el año anterior, 2022, consiguiendo unos índices de inversión que no habíamos visto en los últimos 12 años, recuperando esa intensidad inversora que requiere un cambio radical en el sistema eléctrico como el que estamos viviendo. Esta aceleración es gracias al impulso que venimos realizando desde el año 21, de los cuales, además de la anticipación en la toma de decisiones, la compra adelantada de equipos y materiales que requieren los proyectos, se basa en la relación muy cercana con las administraciones públicas, con las administraciones ambientales y los responsables de autorización de los proyectos que también están implicados e involucrados en la autorización más ágil y más rápida de estos proyectos.
aunque los resultados son muy buenos. Nos gustaría seguir insistiendo en que es necesario impulsar, aunque la situación es difícil por el número grande de proyectos que estamos presentando todos los agentes en esta transición, necesitamos seguir insistiendo en esta agilidad. La inversión que comentaba ha permitido incorporar más de 150 kilómetros de nuevo circuito al sistema y más de 140 nuevas posiciones de subestación, también elementos de transformación y de control de tensiones, como son las reactancias, y todo ello nos permite disponer de una red actualmente con más de 45.200 kilómetros de circuito en todo el sistema español, ¿no? Este avance en preparar la red para el futuro hay que hacerlo compatibilizándolo con la disponibilidad y con la exigencia de servicio y la calidad que tiene que dar el sistema, y por lo tanto coordinando nuestros trabajos con los trabajos de mejora, de mantenimiento y con las propias indisponibilidades que requieren desde los generadores para seguir manteniendo estos elevados índices de calidad, que, como podemos observar, seguimos manteniendo unos elevadísimos índices de calidad en el sistema eléctrico. En su conjunto, la disponibilidad del sistema eléctrico nacional estuvo por encima del 97%, en concreto 97,63%, pero es que en todos los sistemas, tanto el peninsular como el canario como el balear, estamos en índices muy altos de disponibilidad. En el sistema se produjeron 19 interrupciones de servicio, con un volumen de energía no suministrada de 159 megavatios hora y un tiempo de interrupción medio de 0,34 minutos, niveles muy inferiores, casi un 25% de lo que ofrecimos en el sistema en el año 2022, lo cual indica que esta extrema coordinación entre la operación del sistema y el proceso de inversión y de mejora está funcionando muy bien. Como detalle y por destacar una parte de la inversión que realizamos, que no es tan relevante en cuanto a su volumen de inversión, pero sí en que facilita la incorporación de nueva generación de energía renovable en el sistema, en 2023 se han realizado 44 actuaciones que permiten la conexión de 44 nuevos puntos de conexión al sistema, además de la incorporación de 2 nuevas subestaciones en el sistema, Campos y Castilla de la Frontera. Todo ello permitirá ir incorporando al sistema, además de esos 6.000 y algo megavatios que ya se han incorporado en el año 23, a medida que acaben y vayan finalizando los proyectos de generación de energía renovable, hasta alcanzar una potencia que dispone de permisos de acceso y conexión de casi 15.000 megavatios en estos puntos que comentaba. Bueno, estos proyectos y estas iniciativas de las que nos hablaba Ramón nos están permitiendo estar a la vanguardia en Europa. Miro, por lo tanto, ahora a Eva para preguntarte ¿cómo salimos en la foto cuando nos comparamos con nuestros vecinos europeos? Sí, buenos días, Cristina. Pues efectivamente, como bien dices, yo creo que merece la pena recordar que Europa ha hecho una apuesta, está haciendo una apuesta decidida por incorporar energías renovables en el sistema con un doble objetivo. Por una parte, aumentar la independencia energética que como continente queremos tener, y por otra, transitar hacia esa descarbonización para llegar a ser el primer continente neutro. Y los datos europeos yo creo que nos ayudan a poner muy en contexto los datos españoles, ¿no? Y así, en el entorno de los países del PSOE, la aportación de las energías renovables en el mix de generación que se ha producido ha sido del 45,1%. Esto supone un incremento de un 6% respecto a los datos que teníamos en 2022. Y entonces aquí, si hablamos del 45%, podemos poner en contexto que el 50,3% alcanzado en España es un dato muy positivo, estamos por encima de la media. Y en ese sentido, si hacemos un análisis de la potencia instalada de energía renovable en el ranking europeo, España, como has indicado anteriormente, estamos en la segunda posición. Y si ese ranking lo hacemos solo para potencia solar, también. Y si lo hacemos para energía eólica, también. Y si nos vamos a toda la generación que se ha producido a lo largo del año 2023, también de nuevo repetimos como segunda posición solo después de Alemania. Y a ese respecto me gustaría hacer que miráramos a un índice, el índice de utilización, por ejemplo, de la energía solar, que es el cociente que nos permite entre la generación realmente producida solar y la potencia solar instalada, y nos da una idea de cuánto utilizamos la energía solar. Bueno, pues en este caso España también está entre los países de cabeza de Europa y ahí sí que adelantamos a Alemania de una manera muy importante. Y la posición de nuestro sistema eléctrico con respecto a Europa también se observa en la tendencia que continúa marcando los intercambios de energía. Eva, sigo contigo porque me gustaría saber qué cifras hemos tenido en este sentido en 2023. Sí, pues en el año 2023 el saldo programado de intercambios ha sido exportador,
además ha sido exportador todos los meses del año y ha rondado los 14.000 megavatios. Si miramos con las fronteras de los países, destacando quizá los más importantes, que son Portugal y Francia, con Portugal ha sido un saldo exportador de casi 10.000 gigavatios hora y este suceso ocurre por quinto año consecutivo. Y además, en el año 2023 hemos superado el anterior registro exportador más alto que teníamos, que fue el año 2008. Si nos centramos en la interconexión con Francia, que quizá es la más importante para el sistema eléctrico español, también ha sido el saldo anual de 2023 ha sido exportador, con 1.877 gigavatios. En este caso, si lo comparamos respecto a 2022, estamos lejos de los algo más de 9.000, que también conviene recordar que el año 2022 el sistema eléctrico francés tuvo determinados factores muy específicos relacionados, entre otras causas, con su parque nuclear, que llevó a que el año 2022 fuera excepcional. Pero el año 23, como digo, ha sido un saldo exportador. Y al hilo de la interconexión con Francia, dos datos más. Si miramos el índice de utilización de la interconexión, medido como cuántas horas quedó completamente utilizada en el mercado diario de la interconexión, el dato de 2023 ha sido del 67%, lo cual nos da una idea de un grado de utilización muy alto de nuestra interconexión con Francia. Y si hacemos una mirada a los precios, el diferencial medio de precios en valor absoluto en el año 2023 ha sido de algo más de 26 euros, de 26,36 euros el megavatio. Aquí conviene recordar que aunque este valor es menor que el del año 2022, de nuevo debido a ese saldo exportador extraordinario que se produjo en el año 22 con Francia, quizá merece la pena recordar que las recomendaciones de Europa respecto a la necesidad de interconexiones, de reforzar interconexiones y desarrollar interconexiones, como está previsto en la planificación y está desarrollando Red Eléctrica entre España y Francia, recomienda, como digo, de que no sea una diferencia de precios mayor de 2 euros. Es decir, estamos hablando, todavía estamos con 13 veces más las recomendaciones de la Unión Europea. Gracias, Eva. Bueno, si os parece, saltamos ahora a la demanda, que como siempre en 2023 ha seguido cubriendo Red Eléctrica con los máximos niveles de seguridad y calidad. Concha, voy contigo, porque 2023 ha marcado un descenso, como decía, en términos de corregidos, representa casi un 2%. Es una tendencia que también se observa en países de nuestro entorno. Efectivamente, la demanda está teniendo unas reducciones contenidas, pero se está viendo una reducción en esa demanda eléctrica. El valor concreto para 2023 en el conjunto total en España ha sido de un descenso del 2,2% y en la península ha sido un poquito más acusado, del 2,5%. De hecho, en todas las comunidades autónomas hemos visto descensos, salvo en la comunidad autónoma canaria. Como también decías, no es una situación o una tendencia que solamente tengamos en España. Como dato, en el conjunto de países de la Unión Europea, según Eurostat, la reducción de la demanda en el año 2023 ha sido del 3,5%. O sea que digamos que esto es un fenómeno que estamos viendo en todo nuestro entorno. En términos de demanda, destacar que este año hemos vuelto a tener el máximo de demanda en invierno. Han cambiado tanto las cosas que ya ahora hay años de verano y de invierno, y el valor que se registró máximo fue de 38.615 megavatios hora el día 24 de enero entre las 20 y las 21 horas, y que fue un 2,2% superior al máximo que tuvimos en invierno en 2022. Hablar de demanda tradicionalmente ha significado hablar de actividad económica, pero ya lo vimos el año pasado que por varias razones estos dos términos, estas dos magnitudes ya se encuentran disociadas. Eva, ¿cuál ha sido la correlación, esa correlación durante este año? Sí, así es. Como dices, Cristina, tradicionalmente, y así ha sido en España hasta 2005, había una relación, una elasticidad muy positiva entre incrementos de demanda eléctrico y aumentos del PIB. Era, como digo, de más de 1. Desde la crisis de 2009 se vio que esa relación bajaba y que, aun siendo positivo, todavía bajaba. Y si nos centramos en los datos de 2023, pues como se ha mencionado, siendo un PIB de un 2,5%, el conjunto de la demanda, corregida ya por efectos de calendario y temperatura, ha sido negativo, de un menos 1,9%.
2019. Y eso quiere decir que tenemos una elasticidad del año 2023 de menos 0,8. Como adelantaba Concha, si miramos a los países de nuestro entorno, en Europa ha pasado exactamente igual. Se han dado elasticidades negativas. Y como apuntamos el año pasado, básicamente podemos apuntar a tres causas. La primera de ellas está relacionada con cambios en la estructura económica del país, que puede estar afectando a que crecimientos del PIB no los veamos reflejados en un aumento de la demanda eléctrica. El segundo, muy importante, es a la penetración del autoconsumo, y estamos hablando de autoconsumo tanto a nivel industrial como a nivel servicios, como también se está dando en los hogares. Y como tercera causa también merece la pena destacar mejoras en la eficiencia energética. En Red Eléctrica seguimos en el índice IRE, en el índice de Red Eléctrica, seguimos el consumo de los grandes consumidores, que más o menos son un 45% de la demanda, los 23.000 consumidores de más de 450 megavatios, y estamos viendo esto mismo. En el año 2023 ha cerrado corregido en algo más de un 4% de valor negativo, lo cual viene a confirmar esto que estamos hablando. Y por último, a mí me gustaría también que pusiéramos en contexto que debido a los tres factores que he mencionado, no necesariamente la lectura es, tenemos que ver una lectura positiva de que estamos consiguiendo crecer en España con PIBs positivos, y lo estamos consiguiendo a través de variables que están alineadas, como son el autoconsumo o la eficiencia, que nos están llevando a incrementos de demanda que no acompañan al PIB. Y hablando de demanda y de economía, tampoco podemos perder de vista los precios de la energía. Merece la pena destacar que el precio medio final de la energía en el mercado eléctrico se sitúa en 2023 en 100,18 euros megavatio hora, que es aproximadamente la mitad de lo que se anotó en 2022, que bueno, fue un año realmente excepcional, muy marcado por ese contexto geopolítico. Concha, parece que se confirma la tendencia a la baja. ¿Cuáles son las principales razones o los factores que explican este descenso respecto al 2022? En primer lugar, hay que tener en cuenta que esa referencia 2022, como has mencionado, era un año especial, pero desde luego es una magnífica noticia que ya estemos en unos valores que desde luego son muy diferentes a los que vimos en 22. Aquí, ¿cuáles son los principales factores? Pues volvemos a ver que la generación renovable es uno de los factores que están ayudando a que se produzca una bajada en los precios del mercado de energía. Pero tampoco vamos a poder decir que solamente se trata de renovable. No podemos olvidar que esta generación renovable ha tenido también un resultado en términos de que la participación de los ciclos combinados que utilizan gas natural ha sido mucho más reducida que la que tuvimos en 2022. Y si a esto además le añadimos que los precios de combustibles también se han reducido significativamente, por dar un dato, en 2023 el precio del gas en Midgas es de 39 euros megavatio hora, frente a los que teníamos en 2022, que eran de 136 euros por megavatio hora, pues lógicamente menor participación de ciclos combinados, menor precio y una generación renovable que está ayudando. Aquí, como datos también en términos de precios, podemos decir que hemos tenido más días en los que se ha presentado alguna hora con un precio cero en el mercado, en concreto ha habido 23 días durante el año 2023, y que el valor diario, el valor mínimo fue de 1,51 euros megavatio hora y el máximo, el 21 de febrero, de 151,43 euros megavatio hora. O sea que hay un rango bastante importante. También hay que señalar que hay una parte del coste final que corresponde a los servicios de ajuste del sistema, que gestionamos desde Red Eléctrica y que se sitúa en el entorno de 10 euros megavatio hora, como un 10% del coste final. Y por último, por poner todo esto en referencia con el resto de países europeos, aquí también podemos decir que estamos muy bien situados. De hecho, nuestro precio medio del año 2023 es el segundo más bajo. Únicamente en Nord Pool se ha presentado un precio más bajo de los del conjunto del sistema europeo, más bajo que el que teníamos en España.
Gracias, Concha. Buenos datos. Antes hablábamos de desarrollos en la red de transporte que son esenciales para seguir integrando renovables y sin perder ni un ápice de calidad de suministro. Ramón, tú hablabas, ponías sobre la mesa algunos de estos avances realizados en 2023. Recientemente anunciabais que el año pasado habéis conseguido incrementar desde Red Eléctrica vuestras inversiones un 55% y claro, a nadie se le escapa que esto ha permitido avanzar en proyectos que son importantes, en proyectos estratégicos como por ejemplo enlaces entre islas, ejes eléctricos peninsulares clave o también en la construcción de la central de Salto de Chira en Gran Canaria. Bueno, no podemos destacarlos todos porque son muchos, pero Ramón, cuéntanos qué avances estratégicos habéis logrado. Sí, efectivamente, trabajamos en todo el territorio nacional, en el sistema peninsular y en los sistemas insulares, en Canarias y en Baleares, en todos los proyectos de la planificación. Por destacar lo más relevante de 2023, y en primer lugar, sí me gustaría hacer una referencia al capítulo de las interconexiones, que son protagonistas de esta transición energética, y 2023 ha sido un año muy importante para nuestras interconexiones internacionales. En 2023 hemos firmado los contratos principales para la nueva interconexión España y Francia a través del Golfo de Vizcaya, una nueva interconexión fundamentalmente submarina y que a lo largo de 2023 ha iniciado los trabajos de construcción tanto en España como en Francia. La firma de estos contratos, la firma del acuerdo de los reguladores han sido elementos fundamentales para iniciar los trabajos y para afrontar estos 4 años de construcción con total optimismo y confianza en que cumpliremos nuestro compromiso y llegaremos a poner en servicio esta interconexión tan importante para el sistema eléctrico español. También en la interconexión España-Portugal, a través de Galicia, hemos avanzado en la construcción. Recientemente hemos obtenido el respaldo de la autorización para la línea de interconexión entre Fontefría y la frontera portuguesa desde el Consejo de Ministros y avanzan las obras tanto en España como en Portugal hacia esa finalización de este proyecto. En el sistema eléctrico de Baleares, lo más destacado del año 23, sin duda ninguna, ha sido la puesta en servicio, incluso antes del periodo de máxima demanda, que es en verano en Formentera, del enlace submarino entre Ibiza y Formentera, y también el inicio de los trabajos del refuerzo de la isla de Ibiza en la parte sur, que dará una seguridad que viene necesitando el sistema de Ibiza desde hace muchos años. En Canarias, sin duda ninguna, comentabas, Cristina, el arranque de la construcción del proyecto hidráulico del Salto de Chira, que será una herramienta clave para integrar toda la renovable que se está instalando en el sistema de Gran Canaria y donde ya hemos avanzado muy importantemente en la construcción tanto de la desaladora como de los 2 túneles, el primario y el secundario de esta singular instalación. En cuanto a la red de transporte y en Canarias, pues también el más relevante es el avance de los trabajos de construcción del enlace entre Tenerife y La Gomera, del avance de los proyectos del desarrollo de la red norte de Tenerife, tanto en el 220 como en el 66, el avance de la construcción de la línea de 132 en Fuerteventura, Gran Tarajal, Puerto del Rosario, que se acerca ya a su fase final de construcción y que cerrará el ciclo de inversión en el eje de 132 que necesita el sistema integrado Lanzarote-Fuerteventura. Y en cuanto al sistema peninsular, pues también hemos trabajado en distintos ámbitos, hemos puesto en servicio el enlace, la línea entre Astillero y Cacicero en Cantabria, las instalaciones de 220 en Barcelona junto al aeropuerto, en Cerdá, y todas las líneas asociadas que permitirán una alimentación eficiente y sostenible para la ampliación del puerto de Barcelona. Avanzamos en las inversiones de las líneas de transporte en Levante, en Morella la Plana y Ayora Cofrentes. En definitiva, también me gustaría resaltar que hemos completado la puesta en servicio del primer dispositivo de control de tensiones, el compensador síncrono de Vitoria, que vendrá a complementar y a ayudar a esa operación compleja de este sistema con tanta oscilación y con tanta energía renovable en el sistema. En definitiva, avanzamos y estamos muy ilusionados porque este trabajo nos acerca al ritmo de inversión que requiere la transición energética y sin duda veremos años de más esfuerzo inversor en el año en el que nos encontramos, en el 24 y en los próximos 2, 25 y 26, sin duda, acercándonos a desplegar esa red que necesita el sistema eléctrico. Pues Ramón, Concha, Eva, gracias un año más por vuestro tiempo, gracias también por estas aportaciones y por estos datos que invitan a la ilusión y al optimismo. Podemos extraer 3 conclusiones principales del análisis de este informe y es que seguimos afianzando nuestra posición de liderazgo en generación de renovables en Europa y a nivel mundial con datos récord.
avanzamos en la buena dirección gracias a una red de transporte que sigue desarrollándose y reforzándose, lo hemos visto, y los avances en la ejecución de la planificación 21-26 son tangibles, pero hay que redoblar los esfuerzos a todos los niveles, porque sin transmisión no hay transición. Antes de concluir este diálogo, quiero recordar que ambos informes están disponibles para consultar online, concretamente en la web específica de los informes del sistema que estáis viendo en pantalla, www.sistemaeléctrico.-medio.ree.es. Como veis, en el caso del informe del sistema, la página principal nos muestra las principales magnitudes y sus comparativas con el año anterior. Podéis acceder a toda la información sobre demanda, por ejemplo, haciendo clic en la parte superior. También podéis ver los datos sobre generación, intercambios, transporte, mercados y panorama europeo en ese mismo menú. En cuanto al informe de renovables, la página principal nos da los datos de generación de las tecnologías renovables en 2023 con la comparación del 2022. En este caso, podemos sumergirnos en los datos de cada tipo de energías renovables pinchando en los menús superiores a través de viento, agua, sol, tierra y mar. En la parte inferior de ambas páginas podemos descargar un resumen de los informes. Os animo a que visitéis este site muy intuitivo y con valiosa información desglosada de la forma más y más accesible. Llegamos ya a la recta final de este encuentro y lo hacemos mirando también a los retos de futuro. Nos acompañan ahora dos invitadas de excepción que nos van a ofrecer su visión. Damos la bienvenida a Sara Aguesen, secretaria de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y a Beatriz Corredor, presidenta de Redeia, matriz de Red Eléctrica. Secretaria de Estado, presidenta, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí. Bueno, hemos hablado con detalle sobre el sistema eléctrico en el año 2023. Hemos estado desgranando estos datos tan positivos de este año que se consolida en 2023 como el año récord de las renovables en España. Me gustaría, lanzando una pregunta a ambas, porque me gustaría saber cuál es la valoración que hacéis de estas cifras de 2023. Comienzo contigo, Sara. Pues Cristina, muchas gracias y buenos días a todos. Especialmente quiero agradecer a Beatriz y a todo el equipo que me hayan invitado a estar aquí en esta presentación de estos, como dices, resultados tan buenos que vienen para hacer tendencia. Eso es mi primera reflexión, ¿no? Yo creo que también es importante cuando vemos estos resultados hacer balance de la historia reciente, porque la historia reciente nos ha llevado a una situación en la que el mundo en general y Europa en particular ha sido muy vulnerable a esa dependencia de los combustibles fósiles, a precios que se multiplicaban en el mercado mayorista por 4 y por 5. Y yo creo que en este contexto España ha sabido apostar de forma estructural, a pesar de la coyuntura, por las energías renovables, por la aceleración de la transición energética, por el autoconsumo, por las comunidades energéticas, por los ciudadanos, y eso nos permite decir que tenemos un sistema energético no solo robusto y descarbonizado, acompasado a esos grandes retos que tenemos por delante, sino que también creo que conseguimos decir que tenemos cierta estabilidad ante esta situación geopolítica muy compleja. Esto lo hemos conseguido, insisto, gracias a una acción clara y contundente por parte del Gobierno, con una planificación, pero yo creo que todos los agentes están perfectamente preparados. El sector privado, las empresas, pero también la sociedad civil, ¿no? Ha sabido contestar. Europa de forma contundente y con liderazgo tiene una apuesta por la transición energética, y España también, y ese resultado que ya habéis indicado en la sesión anterior, yo creo que superar el 50% de generación renovable es un resultado maravilloso para nuestra economía, que nos posiciona no solo como hub de energías renovables, que es muy importante, sino también, yo diría, como hub industrial, y esto es muy importante. El tener precios competitivos, el apostar por las renovables nos consigue algo tan importante como generar
tejido productivo industrial para ahora y para el futuro. Esos precios de futuros también muy asequibles y que esperamos que sean muy estables en esta década y en las décadas por venir, nos permiten asentar la industria que actualmente existe en nuestro tejido productivo y que nuevas inversiones lleguen al territorio. Datos históricos, como también esa integración, estoy aquí en Red Eléctrica y no puedo hacer otra cosa que valorar esas redes tan robustas que tenemos, esa planificación contundente que nos ayuda a integrar cada vez más renovables. Hablaban de 6,3 gigas en este año 2023, 6,3 gigas y un máximo que también tenemos de 5,6 en fotovoltaica. Pero es que nos tenemos que ir a una historia también muy reciente, al 2018, cuando teníamos solo 4,7 gigas en España. Es decir, que en un año se ha instalado más que toda la fotovoltaica que teníamos en nuestro país en el año 2018. Yo creo que son datos positivos, récords que, como digo, vienen para quedarse en nuestro país. Datos buenos, positivos para quedarse, Beatriz. También quiero escuchar tu valoración sobre estos buenos datos de 2023. Primero, quiero dar las gracias a Sara, Secretaria de Estado, por acompañarnos un año más en esta presentación de un informe que somos muy conscientes de que levantó mucho interés porque son datos muy relevantes que no solamente indican cómo va el sistema eléctrico, sino en general cómo va nuestro país. Y yo tengo que ratificar un poco lo que decía Sara, y es que nuestras renovables, junto a las de Portugal, son esenciales para la Unión Europea. Yo creo que después de todo lo que ha ocurrido con la pandemia y después con la guerra de Ucrania y con la certidumbre de que Europa sola necesita tener una mayor autonomía energética, ha quedado muy claro que España, y conjuntamente con Portugal, pero España sobre todo, somos el motor renovable europeo y que no se pueden cumplir los requisitos de eficiencia y de renovables, de descarbonización europeos si no se aportan las renovables españolas, ¿no? Eso es clarísimo y creo que España sea el motor renovable europeo es una conquista que tenemos que valorar como país. Por supuesto, se han tomado muchas medidas legislativas que han ayudado, pero yo quiero poner en valor el trabajo de la gente de Red Eléctrica, de los equipos de Redella. Algunos de los responsables acaban de hablar antes, con una conciencia de servicio público, de servicio al interés general, de rigor en el cumplimiento de la obligación que tenemos de garantizar el suministro eléctrico en cada segundo, pase lo que pase con la meteorología, ¿no? Y pasan muchas cosas que en meteorología. Se han dado datos de cómo ha sido el 2023 desde el punto de vista hidráulico, en relación con otros años, desde el punto de vista de temperaturas. Pero lo cierto es que vamos avanzando. Tenemos la siguiente metavolante es 2026, 67% tiene que ser energía renovable en el mix. Hemos conseguido superar el 50% en 2023. ¿Cómo estamos ahora? Pues mira, Sara, en enero ha sido el 51%, en febrero el 59%, pero es que en marzo, hasta antes de ayer, llevamos el 65% de la producción eléctrica en España era renovable, ¿no? Y esto no solamente tiene, y por supuesto exportando energía a Francia, esto también es importante que lo pongamos en valor, porque somos una isla eléctrica, tenemos una interconexión con el continente mucho menor de lo que es exigible por la Unión Europea que en otros países, y esto hace que tenga especial valor que seamos capaces de exportar, y que seamos capaces de exportar integrando masivamente renovables sin pérdidas, aprovechar al máximo nuestra capacidad. Eso es gracias a los equipos técnicos de esta casa y al desarrollo de una red que a lo largo de 40 años que cumplimos el año que viene, Sara, cumplimos 40 años el año que viene, se han hecho con un proyecto muy claro, solidez de país. Y esto hace que esta capacidad de integración de renovables sea comparativamente mucho mayor que la de otros países, como se ha citado. Puede tener Alemania un parque instalado renovable mayor que el nuestro, pero no tiene la capacidad de integrar renovables como nosotros. Y esto es porque tenemos una herramienta, que es el Centro de Control Eléctrico, que se puso en marcha hace muchos años, y sobre todo el Centro de Control de Energías Renovables, que se puso en marcha en 2007, y que son lo que permite que estemos muy por encima de países de nuestro entorno en la integración de renovable. Son datos buenos, datos muy positivos que además indican que estamos en la buena dirección para conseguir esos objetivos del PNIEC, que además este año ha incrementado su ambición, porque los objetivos revisados de esta hoja de ruta plantean profundos cambios en el sector energético. Es una transformación que entiendo también implica un nuevo impulso regulatorio en el que ya está inmerso el Gobierno de España. Sara, no sé si puedes comentarnos cuáles son esos avances acerca de esos cambios normativos.
Pues efectivamente, tenemos un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que fue aprobado en el año 2020 y ahora estamos en ese proceso de actualización. Lanzamos un nuevo borrador con objetivos mucho más ambiciosos, objetivos alineados con ese paquete que se llama Fit for 55, el que ha fijado la Unión Europea, y es especialmente importante. Me gustaría remarcar ahora, lo ha dicho Beatriz, pero es esencial cuando hablamos de cambio climático, cuando hablamos de cómo nos tenemos que enfrentar a ese gran reto. Precisamente este martes la Organización Meteorológica Mundial apuntaba a que el año 2023 hemos batido un récord de los que nunca nos gusta hablar, ¿no?, de los malos, 1,45 grados centígrados, cuando el Acuerdo de París es no superar el incremento de temperatura en 1,5. Por lo tanto, sí tenemos ese marco, tenemos ese plan que tenemos que aprobar este año. Yo creo que hablar del 2024 es seguir hablando de una revolución regulatoria. Llevamos muchos años y todos los años ha habido muchas cosas que hacer, es una transformación que está acelerándose y vamos a seguir trabajando en ello. Un plan nacional que, como bien decía Concha en la presentación anterior, tenemos que en el 2030 alcanzar el 80,1% de renovables, de generación renovable en nuestro mix, que tenemos también objetivos de eficiencia energética, elevarlos a un 44%, incrementar el almacenamiento, 22 gigas, el autoconsumo, 19 gigas, son muchísimos datos, todos ellos más ambiciosos. Pero yo creo que el mensaje más importante es que todos ellos son más ambiciosos porque hemos visto que vamos más rápido en nuestro país. Este informe lo demuestra. Estamos preparados para afrontar la transición energética como una gran oportunidad, una oportunidad país. Y además, yo diría que tenemos un mix energético que ha evolucionado tanto. En los años 90 hablábamos de grandes instalaciones de generación centralizadas y ahora son muchísimas instalaciones de generación de renovable de distinto tamaño, descentralizadas, distribuidas por todo el territorio, donde yo hablaría de dos máximas. La primera es cómo integramos toda esa energía renovable, y el segundo, cómo conseguimos cambiar el sistema de fijación de precios para hacer que la electrificación sea un motor de cambio en esta descarbonización. Esas dos premisas son fundamentales. La primera, integrar renovables. Pues estoy en la casa de la integración de renovables, ¿no? Experiencia, profesionalidad, talento y ese centro que yo diría que yo cada vez que lo veo me sigue gustando y sigo saliendo perpleja, pero es un centro que es un referente a nivel mundial. Aquí donde estamos, de integración de energías renovables, seguir trabajando en esa planificación para hacerla más moderna, más digitalizada y, por supuesto, esa integración yo doy por hecho que lo vamos a conseguir de la mano de Red Eléctrica y de Beatriz y de todo su equipo. Y la segunda parte, que es la fijación de precios, ahí España ha apostado por esa reforma del mercado, algo que era tan importante, del sistema eléctrico, y lo hemos conseguido. Yo creo que hemos conseguido un acuerdo contundente en la Unión Europea y eso va a conseguir que, insisto, tengamos precios asequibles, precios competitivos y precios estables en el corto plazo para conseguir avanzar en esa electrificación. Pero además de todo esto, Europa, durante el segundo semestre y en la presidencia española, hemos avanzado en muchos paquetes normativos que ahora, en esa actividad regulatoria que dices, tendremos que transponer. Y hablo del paquete de hidrógeno y gas, por ejemplo, tan importante, ¿no? Generar ese mercado de esos nuevos vectores. Hablo de eficiencia energética en los edificios. Todos y cada uno de nosotros podemos ser más eficientes y tenemos que ver de qué manera lo vamos consiguiendo. Algo tan importante como reforzar nuestra autonomía con las renovables, pero también con cadenas de valor, con tejido productivo aquí en nuestro país y en el territorio europeo, y eso tiene mucho que ver con esa ley de industria net zero que avance hacia la descarbonización, o por ejemplo la ley de materias primas críticas, ¿no? Una transición que viene de la mano de muchísimos nuevos materiales que van a ser necesarios y tenemos que ver de qué manera también evitamos nuevas dependencias en el futuro. Todo eso lo estamos trabajando y novedades regulatorias muy recientes, yo diría los mecanismos de capacidad que estamos trabajando con la Unión Europea para tenerlos pronto en nuestro país, para asegurar el suministro y para avanzar también en esa descarbonización, o por ejemplo algo muy novedoso que es todo el marco de la eólica offshore, ¿no? Esa nueva tecnología que tiene que llegar también. Hoy se está celebrando Wind Europe en Bilbao, la vicepresidenta estuvo ayer, ya hemos avanzado mucho, tenemos la ordenación del espacio marítimo, esos POEN que han sido muy participativos, pero insisto, yo creo que al final seguirá siendo una actividad y una agenda regulatoria ambiciosa, la que contamos con todos los actores y por supuesto también con Red Eléctrica.
Estamos de acuerdo que bueno, hay que mirar el futuro y que 2024 y los siguientes ejercicios van a ser claves, ¿no? Para que entre todos, como decía Sara, aportemos nuestro granito de arena para poder alcanzar esas metas del PNIEC. Y en este sentido, Beatriz, las redes son las grandes facilitadoras de todo este proceso de descarbonización del que hablaba antes Sara. ¿Por qué son fundamentales y cuál es el despliegue que vosotros habéis contemplado? La verdad es que nosotros el despliegue lo contemplamos según nos lo dice la planificación y según se sugiere con la premisa fundamental de garantizar en todo caso la seguridad del suministro, la calidad y la integración de renovables, pero también para darle el mejor servicio a los consumidores. Y esto tiene que ver con lo que citaba Sara de los precios, y conforme hablabas me acordaba de que el mes de marzo, por ejemplo, llevamos una media de precios hasta el día 20 de 22 euros megavatio hora, es el más bajo de la década. Y ha habido un día, el 10 de marzo, que hubo 19 horas a 0 euros megavatio hora. Y en 7 días, 74 horas a 0 euros el megavatio hora. Cuando más eólica hay, más baja el precio, ¿no? ¿Y esto cómo es posible? Evidentemente por el despliegue de redes. Es verdad que las redes son poco atractivas, en principio no es una cosa que a la gente le guste ver, y hay, aparte de lo que tú has dicho, que es una frase que viene de Latinoamérica, lo de sin transmisión no hay transición. La transmisión eléctrica se entiende que es la red de transporte, la red de muy alta tensión, pero es cierto que yo creo que cada vez queda más que para poder hacer una buena gestión de esta generación dispersa que citaba Sara, que ya no es tengo un gran generador, tengo un gran consumidor y llevo la línea de un lado a otro, sino tengo muchos pequeños generadores, tengo muchos pequeños autoconsumidores y tengo muchos pequeños productores de energía que quieren aportar a la red y tiene que ser bidireccional. El esfuerzo que se ha hecho en una red como la española es absolutamente trascendental. Somos los mejores del mundo y hay que decirlo. O sea, yo no tengo ningún complejo en decir que aquí tenemos delegaciones de Estados Unidos, de Australia, de Filipinas, de Alemania, de Singapur, de todo el mundo, a ver cómo lo hacemos, cómo somos capaces de integrar esa renovable. Y somos capaces porque es una cuestión tecnológica, tenemos los mejores ingenieros. Estos ingenieros han conseguido, como decía bien Concha, la directora general de operación, que seamos capaces de ver toda la energía renovable que se está produciendo en todos los generadores de España superiores a 1 megavatio, que es muy poquito, y darle órdenes a todos los que superan los 5 megavatios solos o agregados. Esto permite que podamos incorporar a las renovables a este sistema. Y esto es porque tenemos una red inteligente, una red dotada con unos servicios a través de fibra óptica que permiten controlarlo estrictamente y en cada momento. Es una inversión que ha hecho el país, que nosotros hemos ejecutado, pero que nosotros somos una herramienta para conseguirlo. Por tanto, siempre me gusta tranquilizar a los consumidores españoles que sepan que tenemos absoluta seguridad en que la red se despliega con un criterio de sostenibilidad, de protección medioambiental, de impacto mínimo sobre el territorio y de máxima comprensión, diálogo y tolerancia y sensibilidad con el territorio. Calidad y seguridad también garantizadas en todo este proceso. Beatriz, antes nos hablabas de la planificación vigente que ya se está ejecutando, pero el Ministerio ya ha iniciado el procedimiento para elaborar la próxima planificación que va a llegar hasta 2030. Sara, ¿cuál es el objetivo de adelantar el proceso y dónde se va a poner el foco en esta próxima planificación? Pues yo creo que la nueva planificación era algo importante, ¿no? Hasta ahora teníamos esas planificaciones que se iban revisando en periodos más largos, teníamos periodos de 6 años. Ahora lo importante es que si estamos diciendo y tenemos muy claro que la aceleración de la transición energética está aquí y la estamos viviendo aquí y ahora, las redes que son tan importantes, yo diría, es como el sistema circulatorio, son las arterias y las venas que nos permiten hacer llegar la electricidad a quien la consume y quien la genera, que la pueda integrar en la red. Es importantísimo que sea mucho más ágil, que sea flexible y que se acomode a esos tiempos de la transición energética. Por eso, yo creo que de forma muy innovadora este Gobierno lo que ha dicho es tenemos que hacerlo mucho más rápido, de forma ágil, y que esas revisiones sean más periódicas. Efectivamente, aunque la planificación dura hasta 2026 y la aprobamos hace escasamente 1 año y medio, hemos lanzado un nuevo proceso de planificación este mes de diciembre del año 2023. Lanzamos la orden y el objetivo principal, como decías, es integrar todos esos, vamos a decir, cobeneficios de la transición. Y el primero, yo creo que es innovador respecto al anterior, es que uno de los pilares que obedecen a esa planificación también va a ser la descarbonización industrial. Y lo digo porque es importantísimo. Queremos que la industria que actualmente está en España se quede
y contribuya a esa descarbonización tan importante, queremos que vengan nuevas inversiones industriales a nuestro país. Tenemos también ese objetivo tan importante que ya existía en la anterior planificación, cumplir con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que, como he dicho, se han maximizado, alineados con la Unión Europea, integrar todas las renovables. Esa máxima de la seguridad de suministro siempre va a estar como objetivo de la planificación, y considerar también ese objetivo tan vital que es la cohesión territorial, ¿no? Conseguir que todo el territorio, la transición justa, también sea parte de ese desarrollo de la planificación de las redes. Y por eso lo hemos lanzado. Lo hemos lanzado porque entendemos que tiene que ser flexible, que tiene que ser ágil, y además está en consonancia con todo lo que vemos yo diría, en el mundo internacional. También acabo de llegar de una cumbre que ha sido en Berlín, un diálogo de transición energética, y ahí se ha hablado de muchas cosas, pero se ha hablado también de redes, ¿no? De que no sea un cuello de botella, sino más bien un activador de toda esta transición energética. Y para ello tenemos que conseguir una red que se dimensione adecuadamente a la transición, sea más moderna y más digitalizada. Europa ha lanzado su plan de acción de redes, y en España sí me gustaría hacer hincapié. Vamos a trabajar de forma ágil, estoy segura que RED ya lo está haciendo, trabajando con todas las comunidades autónomas, recibiendo muchísimos inputs de cantidad de proyectos, tanto de generación como de consumo. Pero yo creo que también un mensaje importante es que desde el Gobierno somos plenamente conscientes de la importancia de esas redes, y dentro de ese plan de recuperación hemos incorporado recientemente casi 1.000 millones de euros adicionales para el refuerzo de estas redes. Y más allá de ampliar, reforzar y mejorar estas redes, esta red de transporte, la operación del sistema también es clave, es imprescindible para la transformación del modelo energético. Y, Beatriz, así lo ponéis en valor desde Red Eléctrica. ¿Qué procedimiento o herramientas dirías que son claves, que son importantes para conseguir estas cifras que son, por cierto, tan envidiables en renovables en nuestro sistema, en nuestro país? A ver, como bien dice Sara, nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme por conseguir que la planificación que se aprobó hace 1 año y medio se desplegara lo más rápido posible, ¿no? Cuesta mucho trabajo porque son muchas administraciones públicas las que están integradas en todo este procedimiento, y por tanto tenemos la obligación de tener una relación cordial, ágil con ellos y explicarles bien lo que queremos hacer, ¿no? Esto ha llevado a mejorar la inversión, y esto es algo que se ha citado en la presentación de los directivos de Redella, pero también me gusta reforzar la idea de que hemos conseguido una cifra récord de inversión en un año triplemente electoral. Cuando las administraciones públicas inician un periodo electoral, tienen limitado legalmente la capacidad de tomar determinados permisos, y aún así hemos conseguido aumentar un 70% las autorizaciones de construcción. Y esto se hace porque hemos modificado internamente la manera de relacionarnos con las administraciones de una manera mucho más empática, conversacional, y tratando de que entiendan mejor nuestra tarea, ¿no? Esto por la parte de la red de transporte, que supone un despliegue de una infraestructura sobre el territorio, pero evidentemente tenemos también la obligación de hacer que el operador tenga herramientas para poder integrar energía que no es controlable, porque evidentemente la complejidad de un sistema donde hay tanta renovable es mayúscula, ¿no? Entonces, ¿qué se ha dotado? Pues de una serie de herramientas que han desarrollado internamente. Han desarrollado herramientas para mejorar la manera en que las redes se comportan según la meteorología, como con unos dispositivos que se llaman DLR, Dynamic Line Rating, que lo que implica es que la misma línea sea capaz de transportar energía, mayor cantidad de energía, de forma más eficiente independientemente de la meteorología. O el sistema de reducción automática de potencia, que lo ha comentado Concha, o el sistema de respuesta activa de demanda, ¿no? Que es una subasta que ha conseguido que tengamos más de 600 megavatios disponibles. ¿Para qué? Pues para que cuando haya más renovable o menos renovable, que es algo que no podemos prever porque depende mucho de la meteorología, el sistema lo integre de forma masiva y sin poner en riesgo la seguridad del suministro. Porque evidentemente si desaparece el sol, desaparece el viento, y el sol desaparece sí o sí a determinadas horas, evidentemente del día y de la noche, pues tenemos la obligación de seguir dándole la cobertura del sistema con el mismo nivel de calidad. Y eso se hace con estas herramientas que implican una investigación en software, en hardware, y que también el Ministerio tiene que regular, porque aquí todo lo que se hace, tanto desde el punto de vista de la gestión de infraestructuras como desde el punto de vista de la operación del sistema, son procedimientos regulados, reglados y totalmente estandarizados, que los ingenieros proponen y que el Ministerio dispone. Y la Secretaría de Estado ponía sobre la mesa hace apenas unos instantes la importancia del territorio, porque toda esta transformación energética está íntimamente ligada con el territorio. Por eso se habla cada vez más de la necesidad también de garantizar un despliegue ordenado y justo de estas energías. ¿Cómo desde el Ministerio estáis contando con todas estas voces
para garantizar y asegurar al máximo un beneficio común en este sentido? Creo que has utilizado palabras clave, beneficio común, ¿no? En este caso yo creo que el éxito de la transición solo se puede clasificar como exitoso si es el éxito en todo el territorio. Esa transición energética tiene que llevar oportunidades a todo el territorio para la generación renovable, pero también para cualquier cosa que podamos imaginar, ¿no? Una nueva industria que genera empleo. Y en este caso, desde el Ministerio llevamos trabajando desde el principio, además especialmente en este ministerio, ¿no? Que es el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Algo que ha sido tratado con especial atención ha sido la transición justa. Hemos dicho que hablamos de una gran transformación que lleva al cierre de centrales térmicas, y esas centrales térmicas han sido el corazón del desarrollo económico, un motor de desarrollo en nuestro país, y ahora necesitamos darle nuevas oportunidades. Por eso hemos trabajado de forma muy delicada con una estrategia de transición justa, generando nuevos modelos de negocio y aportando nuevas soluciones para no dejar a nadie atrás. Y no es un eslogan, es una realidad, ¿no? Que se generen nuevos empleos en esos territorios y nuevas oportunidades. ¿Y qué estamos haciendo? Pues bueno, cosas tan innovadoras como hasta ahora el acceso a la red, que es tan importante para cualquier promotor, tanto para generación como para consumo. Hasta ahora era por orden de prelación, el primero que lo pedía es el primero que podía tener ese acceso. A partir de ahora no va a ser así, se van a celebrar unos concursos en los cuales se van a determinar los beneficios socioeconómicos. Tenemos que ver cada acceso, qué beneficio va a generar el territorio, y en esa cuantificación saldrán los mejores proyectos, los proyectos más excelentes que también tengan en cuenta ese beneficio. Yo creo que eso es un gran cambio. Precisamente este lunes hemos lanzado lo que llamamos una manifestación de interés para conocer el apetito por todo ese acceso de generación en el territorio. Esperamos, va a estar la ventanilla abierta casi 3 semanas y queremos ver, ¿no?, qué tipos de tecnologías, qué tipo de proyecto va a alcanzar, yo digo todo el territorio porque es así, ¿no? El acceso es algo que todo el mundo quiere, sobre todo todas las empresas de generación, también almacenamiento, hay nuevos vectores y esto va a ser importante. Otro gran cambio que tiene en cuenta el territorio son las subastas. Europa en su conjunto y España, por supuesto, también nos hemos dado cuenta de que esta transición solo es exitosa si es con territorio y solo es exitosa si también evitamos vulnerabilidades, ¿no? Conseguimos que la cadena de valor, el tejido productivo e industrial también se quede en Europa, no nos venga todo de fuera, y para eso lo que vamos a hacer es que las subastas integrar también nuevos criterios. En esas subastas de energías renovables, que son tan importantes, un 30% puedan ser criterios socioeconómicos. Y en tercer lugar, me gustaría destacar otra herramienta que hemos maximizado desde el Gobierno y desde el Ministerio, y es que en todo ese plan de recuperación, transformación y resiliencia tan importante tras esa pandemia, donde hemos movilizado muchos millones en recursos y especialmente en transición ecológica, lo que hemos lanzado es concursos en distintas tipologías de programas para renovables térmicas, renovables eléctricas, programas de almacenamiento, de hidrógeno renovable, de biogás, de geotermia. En todos estos programas se habilita un criterio muy específico, que es reto demográfico. Intentamos que aquellos proyectos que surjan en esos territorios de retos, sometidos a esas tensiones de despoblación, puedan tener puntuación adicional, igual que aquellos territorios que estén ahora en un momento de transición justa, ese cierre que decía de las térmicas. Esto, además de una palabra que has utilizado y que me parece muy importante, estos procesos tienen que ser participativos, hay que escuchar la voz del territorio, ¿no? Desde fuera podemos tener una imagen de qué es lo que se necesita en el territorio, pero es el territorio el que tiene que hablar y el que tiene que consolidar esos cambios. Por eso, hace pocas semanas empezamos un debate, un diálogo abierto en el Ministerio, jornadas participativas que hoy mismo también están aquí y ahora celebrándose en el Ministerio. Escuchar al territorio, conocer nuevas oportunidades y aplicarlas desde el Gobierno. Bueno, el territorio es clave, también lo es para Red Eléctrica. Beatriz, ¿cómo lográis acompasar el desarrollo de red al progreso socioeconómico del territorio? Evidentemente lo que dice Sara para nosotros es clave. Estaba pensando todo lo que hemos podido desarrollar durante 2023, por ejemplo, tú lo sabes bien, interconexiones entre islas, como Tenerife y La Gomera, interconexiones entre Ibiza y Formentera, un eje, por ejemplo, en Astillero Cacicedo en Cantabria, la línea Güeñes y Chaso en el País Vasco, y tenemos que hacer mucho más para los próximos
para este año 2024, que tiene que ver con lo que decía Sara, desarrollos industriales maduros que tienen un impacto muy importante en el crecimiento económico, empleo y el desarrollo de las empresas locales, como por ejemplo la línea Morella-La Plana, que tiene que ver también con todo lo que tiene que ver el desarrollo del puerto y de la fábrica de baterías en Sagunto. En Andalucía, subestaciones para integración de renovables. En Almería, la subestación de Antas, que viene también de Granada, que era una zona tradicionalmente poco dotada de grandes líneas de alta tensión. En Extremadura, que tienen mucha necesidad de vocación de renovable y también para los ejes ferroviarios en toda España, también en Galicia. En Castilla-La Mancha, la que llamamos Transmanchega, que también quieren integrar renovables en su territorio y también que la industria se pueda desarrollar en ellos. Y, por supuesto, la interconexión por el Golfo de Vizcaya, que estamos avanzando mucho ya en las obras, las futuras transpirenaicas, en las que seguiremos trabajando, y la interconexión con Portugal, que ya está prácticamente todas las aprobaciones hechas y ya nos queda solamente tirar la línea, ¿no? Esto os hace una idea de hasta qué punto es importante el impacto sobre el territorio. Entonces, es evidente que cuando vas a desplegar una infraestructura tienes que tener en cuenta no solamente la biodiversidad, no solamente la protección del ecosistema natural, sino también el ecosistema cultural, el ecosistema patrimonial y el ecosistema económico, cuáles son las tradiciones, los medios de vida, el tipo de trabajos que se desarrollan allí, ¿no? Entonces, hemos cambiado nuestra manera de actuar, ya no se diseña, una vez que está la planificación aprobada, ya no diseñamos la línea sobre un papel desde un punto de vista excelente técnicamente, que también, sino que primero vamos al territorio. Hemos cambiado la manera de trabajar con un cambio cultural interno, le hemos llamado estrategia de impacto integral y hemos incorporado esta estrategia a todas las unidades de la casa, de manera que los que diseñan las líneas, los que las ejecutan, los que hacen la evaluación ambiental, los que están sobre el territorio y las personas del ámbito institucional, que son los que se relacionan con las autoridades regionales, locales, con todos los grupos de interés, asociaciones, gente de ONGs, de ecologistas, de empresarios y empresarias del medio rural, todos ellos primero reciben una petición sobre cuáles son sus necesidades, sensibilidades y preocupaciones. Y entonces se diseña después la infraestructura. Es una manera diferente de actuar, lo hemos incorporado en una estructura que lo hemos puesto al máximo nivel directivo, yo misma, el consejero delegado y los directivos, donde tomamos las decisiones sobre cuáles son aquellas medidas de ámbito local en las que tenemos que invertir para mejorar el bienestar de las comunidades. No pasamos por la comunidad local, tendemos la infraestructura y nos vamos, nos quedamos y mejoramos. Desde el punto de vista medioambiental, biodiversidad, avifauna, por ejemplo el bosque marino de Baleares, que también conoce Sara, para replantar Posidonia, o la protección de todo tipo de aves, quebrantahuesos en los picos de Europa, el águila real en Cádiz, el guirre en Fuerteventura, los flamencos en Ibiza, Formentera, la limoche en el País Vasco. Tenemos muchísima capacidad de apoyar en el tema de medioambiental. Y también luego hemos pensado, a ver, ¿cómo podemos hacer que toda la casa trabaje conjuntamente? Hemos incorporado la parte de innovación social, la parte de comunicación, con la parte de medio ambiente y con la parte de proyectos, y lo hacemos de manera que creamos un espacio para pensar, que le hemos llamado Pensadere, que es incorporar el talento de dentro, el talento de fuera, para ver en qué ideas podemos trabajar. Por ejemplo, la creación de una alianza para la protección de la Posidonia del Mediterráneo ha salido de ahí. Nos hemos incorporado con ONGs de la zona para mejorar toda la extensión de Posidonia oceánica, o también cómo lo ejecutamos a través de una cosa que hemos llamado una organización tejedora, es decir, hacer, pensar y hacer. Y ahí hemos incorporado a todos los equipos de la casa que venían trabajando a lo mejor de forma dispersa, los hemos incorporado conjuntamente. Y hemos visto cuál es la manera de financiar este tipo de acciones desde los diferentes departamentos, de manera que las unidades trabajen de forma permeable y transversal. Y esto es una enorme conquista de la que además quiero agradecer especialmente a Roberto García, al consejero delegado, porque hemos puesto a trabajar en equipos conjuntos a toda la casa, y eso se demuestra a través de las obras que estamos consiguiendo desplegar y a través de las autorizaciones que estamos consiguiendo. Y algo fundamental es cómo podemos poner toda nuestra experiencia en cerrar brechas de desigualdad que hay sobre el territorio medio urbano. Y tenemos mucha capacidad de cerrar brechas a través de toda nuestra actividad sobre el territorio, de la mano con el Ministerio. Por tanto, estamos alineados y me parece una muy buena noticia que en el despliegue de infraestructuras se tenga en cuenta el valor de la aportación socioeconómica. Creo que es absolutamente clave y que pone en valor mucho el reto demográfico, transición energética y la parte de red eléctrica, planificación. Pues muchísimas gracias a las dos, de verdad, por este tiempo y por estas aportaciones. Al iniciar este diálogo os pedía una reflexión, una valoración sobre 2023 y me gustaría acabar pidiéndoos, en este caso, un breve titular de lo que refleje para vosotros este 2024. Secretaria de Estado.
Bueno, yo diría que es un 24 que empieza siguiendo la tendencia del 23, que es una oportunidad para nuestro país, que tenemos que conseguir que ese beneficio llegue a todo el territorio. Beatriz. Pues yo diría, la red está preparada y va a seguir estándolo para alcanzar los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y asegurar la seguridad de suministro y la integración de renovables con el más alto nivel de calidad. Pues muchísimas gracias a las dos por acompañarnos y gracias también a todos los que habéis estado al otro lado de la pantalla, que también nos han acompañado hoy en esta presentación del informe del sistema eléctrico y del informe de energías renovables 2023 de Red Eléctrica. Os animo a consultarlos, ya están disponibles en la web de la compañía. Buenas tardes y hasta la próxima.